Me llamo Carmen Suárez y tengo 72 años. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de Valencia, un lugar modesto pero luminoso que he convertido en mi refugio durante los últimos 15 años. Desde aquí puedo ver el mar en los días despejados, un privilegio que me recuerda la inmensidad de la vida y lo pequeños que somos ante ella. Mi historia no es extraordinaria, pero es mía, con sus alegrías y sus penas, con sus triunfos y fracasos. Soy viuda desde hace 20 años. Mi esposo, Emilio, falleció de un ataque al corazón cuando apenas habíamos comenzado a planear nuestra jubilación. Nos conocimos muy jóvenes, casi adolescentes, en una verbena del pueblo. Él me invitó a bailar y ya no nos separamos. Tuvimos 2 hijos, Javier, mi primogénito, y Marta, quien nos dejó hace 10 años debido a una enfermedad degenerativa que consumió su cuerpo pero nunca su espíritu. Mi rutina diaria es simple. Me levanto temprano, preparo café, riego las plantas de mi pequeño balcón y luego salgo a caminar por el paseo marítimo. El médico dice que es bueno para mis articulaciones, aunque algunos días el dolor es más fuerte que otros. Después regreso a casa, preparo la comida, a veces veo alguna telenovela y, en las tardes, me gusta tejer. Mis manos ya no son tan ágiles como antes, pero encuentro paz en el movimiento repetitivo de las agujas, en ver cómo un simple hilo se transforma en algo útil, en algo que puede abrigar. Toda mi vida ha estado marcada por el sacrificio, aunque nunca lo vi de esa manera. Para mí, era simplemente amor. Amor por mis hijos, por mi familia. Cuando Emilio murió, tuve que enfrentar la vida sola, con 2 hijos adolescentes y una hipoteca que pagar. Trabajé en 2 empleos, por las mañanas limpiaba casas y por las tardes era cajera en un supermercado. Mis manos, estas mismas que ahora se ven arrugadas y con manchas, han trabajado incansablemente para que mis hijos pudieran estudiar, para que tuvieran oportunidades que ni Emilio ni yo pudimos tener. Recuerdo una noche, hace ya muchos años, cuando Javier tenía 16 años. Llegó a casa con una carta de la universidad. Lo habían aceptado en la carrera de Derecho, su sueño desde pequeño. Sus ojos brillaban de emoción mientras me contaba todos sus planes. Yo lo escuchaba con una sonrisa, pero por dentro, mi corazón se encogía. El costo de la matrícula era elevado, mucho más de lo que podía permitirme con mis salarios combinados. Esa noche, después de que Javier se fuera a dormir, saqué una pequeña caja del fondo de mi armario. En ella guardaba las pocas joyas que me quedaban de mi madre y de mi abuela. Un collar de perlas, un par de pendientes de oro, una pulsera de plata. Recuerdos de otras épocas, objetos que habían pasado de generación en generación. Los sostuve en mis manos, sintiendo su peso, su historia. Al día siguiente, los vendí todos. El dinero que obtuve fue suficiente para pagar el primer semestre de Javier. Nunca le conté sobre esas joyas. Para él, mamá simplemente se las arreglaba para que todo funcionara. Y yo prefería que fuera así. Ver su sonrisa, su entusiasmo por aprender, por construir un futuro, era toda la recompensa que necesitaba. Lo mismo hice por Marta cuando decidió estudiar enfermería. Después de la muerte de mi hija, Javier se convirtió en mi único apoyo, en mi razón para seguir adelante. Aunque él estaba ocupado con su carrera, con construir su propio camino, siempre encontraba tiempo para llamarme, para visitarme. Me contaba sobre sus casos, sobre los clientes que atendía en el bufete donde trabajaba. Me hablaba de sus sueños, de sus metas. Y yo lo escuchaba, orgullosa de ver en quién se había convertido. Cuando conoció a Isabel, supe inmediatamente que ella era especial. La manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de ella, la forma en que sonreía cuando recibía un mensaje suyo. Isabel venía de una familia acomodada, con tradiciones y costumbres muy diferentes a las nuestras. Al principio, me sentí intimidada por su elegancia, por su educación. Pero ella siempre fue amable conmigo, siempre me trató con respeto. El día que Javier me dijo que se iban a casar, sentí una mezcla de alegría y nostalgia. Mi niño, mi pequeño, iba a formar su propia familia. Inmediatamente, comencé a hacer cálculos mentales, a pensar en cómo podría ayudarlos económicamente con la boda. Sabía que no tenía mucho que ofrecer, pero quería darles el mejor regalo posible. A lo largo de toda mi vida, he puesto a mi familia por encima de todo, sacrificando mi tiempo, mis sueños y hasta mi bienestar para asegurarme de que mis hijos tuvieran lo mejor.
Ahorré durante años para darle a Javier una boda hermosa, algo que mi hija, Marta, no pudo experimentar. Pensaba que lo hacía por amor, pero en el día de su boda, algo cambió dentro de mí, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor y el sacrificio. La primera vez que realmente entendí lo que significaba sacrificarse por amor fue cuando tenía 22 años y acababa de dar a luz a Javier. Emilio y yo vivíamos en un pequeño piso de alquiler en el centro de la ciudad. Él trabajaba como mecánico en un taller y yo había dejado mi empleo como dependienta para cuidar a nuestro bebé. El dinero era escaso y, muchas veces, teníamos que decidir entre pagar la luz o comprar comida para la semana. Recuerdo una noche en particular. Javier tenía fiebre alta y no dejaba de llorar. Emilio había salido a buscar una farmacia de guardia para comprar medicamentos, pero yo sabía que apenas teníamos dinero para terminar el mes. Me quedé sentada en la mecedora, acunando a mi pequeño contra mi pecho, cantándole canciones de cuna para calmarlo, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Cuando Emilio regresó con los medicamentos, me mostró su reloj de pulsera, el único objeto de valor que poseía, un regalo de su padre antes de morir. Lo había empeñado para poder comprar los medicamentos de Javier. «No pasa nada», me dijo con una sonrisa cansada, «la salud de nuestro hijo es lo más importante». En ese momento, entendí que el amor verdadero a veces significa renunciar a lo que más valoras por el bienestar de otro. 3 años después, nació Marta. Era una niña preciosa, con los ojos grandes y curiosos de su padre y mi sonrisa, según decían todos. Con 2 niños pequeños, la vida se volvió aún más complicada. Emilio comenzó a trabajar horas extras en el taller y yo empecé a coser ropa para los vecinos, aprovechando las pocas horas en que los niños dormían. Nunca olvidaré el día en que Javier, con apenas 5 años, me preguntó por qué nunca comprábamos helado como los otros niños del parque. Su inocente pregunta me rompió el corazón. Le expliqué que el dinero era limitado y que teníamos que priorizar cosas más importantes, como la comida y el alquiler. No pareció entender completamente, pero asintió con seriedad, como si llevara el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Ese mismo día, después de acostar a los niños, saqué mi vieja máquina de coser y trabajé toda la noche en un encargo urgente. El dinero extra que gané lo utilicé para comprar helado para Javier y Marta el domingo siguiente. Sus caras de sorpresa y alegría hicieron que valiera la pena el cansancio y las ojeras. A medida que los niños crecían, mis sacrificios se volvían más grandes y silenciosos. Recuerdo cuando Javier tenía 12 años y necesitaba un uniforme nuevo para el equipo de fútbol de la escuela. El costo era considerable para nuestro presupuesto familiar, pero ver la ilusión en sus ojos me impulsó a encontrar una solución. Durante un mes, me levanté a las 5 de la mañana para limpiar las oficinas de un edificio cercano antes de que los empleados llegaran a trabajar. Era un trabajo duro y mal pagado, pero logré reunir el dinero necesario para el uniforme. Cuando Javier recibió su uniforme nuevo, no tenía idea de las horas extras que había invertido su madre para hacerlo posible. Para él, era simplemente algo que se había podido solucionar. Y yo prefería que fuera así. No quería que mis hijos se sintieran responsables de mis sacrificios o cargaran con la culpa de nuestras limitaciones económicas. La muerte repentina de Emilio cuando los niños tenían 17 y 14 años fue un golpe devastador para nuestra familia. De repente, me vi sola, teniendo que ser padre y madre, proveedora y consejera. Las noches de llanto silencioso en mi habitación se volvieron rutina, pero durante el día, mantenía una sonrisa para mis hijos, asegurándoles que todo estaría bien, que juntos saldríamos adelante. Tuve que vender nuestra pequeña casa para pagar las deudas que Emilio había dejado y nos mudamos a un apartamento más pequeño en un barrio menos céntrico. Javier tuvo que dejar el equipo de fútbol porque ya no podíamos permitirnos las cuotas ni los desplazamientos a los partidos. Marta dejó sus clases de baile por la misma razón. Me dolía ver cómo tenían que renunciar a cosas que amaban, pero no había otra opción. Para compensar estas pérdidas, trabajaba más horas, tomaba más encargos de costura, limpiaba más casas. Mis manos comenzaron a agrietarse por los productos químicos, mi espalda a resentirse por las largas horas inclinadas sobre pisos y baños, pero seguía adelante. Por ellos, por mis hijos. El diagnóstico de Marta llegó como un trueno en un día despejado.
Tenía apenas 22 años y toda una vida por delante cuando los médicos detectaron la enfermedad degenerativa. Los siguientes 8 años fueron una lucha constante contra el avance implacable de la enfermedad. Javier, que ya había comenzado su carrera como abogado, ayudaba económicamente, pero la mayor parte del cuidado diario recaía sobre mí. Aprendí a administrar medicamentos, a mover a Marta sin causarle dolor, a entender sus necesidades incluso cuando ya no podía expresarlas claramente. Renuncié a mis trabajos para cuidarla a tiempo completo, subsistiendo con mis ahorros y la ayuda ocasional de Javier. Nunca me quejé, nunca expresé el cansancio que sentía hasta los huesos. Para mí, cuidar de mi hija no era una carga, era un acto de amor. Cuando Marta finalmente partió, dejó un vacío inmenso en nuestras vidas. Javier se sumergió en su trabajo, pasando largas horas en el bufete, evitando regresar a un hogar que le recordaba a su hermana. Yo me quedé sola con mis recuerdos, con las fotos de una familia que ya no existía en su totalidad, con los ecos de risas que ya no resonaban en las paredes. El día que Javier me presentó a Isabel, sentí que un pequeño rayo de esperanza se colaba en nuestra vida nuevamente. Isabel era vivaracha, inteligente y tenía una forma de hacer reír a Javier que me recordaba a los tiempos antes de nuestras pérdidas. Cuando me contaron sobre sus planes de boda, vi una oportunidad para hacer algo especial por mi hijo, algo que pudiera devolverle parte de la alegría que la vida le había arrebatado. Me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, les daría la mejor boda posible. Comencé a ahorrar cada centavo, vendí las pocas joyas que me quedaban, incluso el anillo de compromiso que Emilio me había dado hacía tantos años. No lo necesitaba, los recuerdos vivían en mi corazón, no en objetos materiales. Durante los meses previos a la boda, mientras Javier e Isabel se sumergían en los preparativos, yo trabajaba en silencio, guardando dinero, haciendo sacrificios que nadie notaba. Dejé de comprarme ropa nueva, comía lo mínimo necesario, evitaba salir para no gastar en transporte. Todo con un solo objetivo, darle a mi hijo la boda de sus sueños. Cada vez que Javier me llamaba para contarme sobre un nuevo detalle de la boda, sobre el lugar que habían elegido o la cantidad de invitados que esperaban, yo hacía cálculos mentales, ajustaba mi presupuesto, buscaba formas de estirar aún más mi limitada pensión. «No te preocupes por el dinero, hijo», le decía con una sonrisa. «Tu madre se encargará de todo». Y así fue como, poco a poco, sin que nadie lo notara, fui entregando todo lo que tenía, todo lo que era, por la felicidad de mi hijo. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿no? Sacrificamos todo por nuestros hijos, incluso cuando ellos ya no son conscientes de esos sacrificios. Lo que no sabía entonces era que ese último gran sacrificio me llevaría a un momento de claridad, a una comprensión profunda sobre el valor del amor verdadero y sobre mi propio valor como persona. Pero para llegar a esa comprensión, primero tendría que enfrentar uno de los momentos más dolorosos de mi vida. El día de la boda amaneció radiante, con ese tipo de luz dorada que parece bendecir cada rincón que toca. Me levanté temprano, nerviosa pero emocionada, y comencé a prepararme con esmero. Me había comprado un vestido nuevo, bueno, nuevo para mí. Lo encontré en una tienda de segunda mano, pero era elegante y de buena calidad, de un azul profundo que, según la dependienta, resaltaba mis ojos. Me peiné con cuidado, aplicando una capa ligera de maquillaje para disimular las arrugas que el tiempo y las preocupaciones habían tallado en mi rostro. Quería verme bien, quería que Javier se sintiera orgulloso de presentarme como su madre. Después de todo, este era su día especial, el momento que tanto había esperado y para el que tanto habíamos trabajado. La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia en el centro de la ciudad. Llegué temprano y me senté en la primera fila, del lado del novio, como corresponde a la madre del protagonista. La iglesia comenzó a llenarse de invitados, amigos de Javier del trabajo, compañeros de universidad, la numerosa familia de Isabel. Me sentía un poco fuera de lugar entre tanta gente elegante, pero me recordé a mí misma que tenía todo el derecho de estar allí, que era la madre del novio. Cuando Javier apareció por el lateral de la iglesia, vestido con su traje negro impecable, sentí que mi corazón se hinchaba de orgullo. Se veía tan guapo, tan seguro de sí mismo, tan parecido a su padre en su juventud. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y me dedicó una sonrisa nerviosa. Le devolví la sonrisa, intentando transmitirle toda mi confianza, todo mi amor.
La ceremonia fue hermosa. Isabel entró del brazo de su padre, radiante en su vestido blanco. Los novios intercambiaron votos, se colocaron los anillos, se besaron entre aplausos. Yo lloraba silenciosamente, emocionada por la felicidad de mi hijo, pero también con un toque de melancolía al pensar en Emilio y en Marta, que deberían haber estado allí para compartir ese momento. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos al lugar de la recepción, un elegante salón de eventos en las afueras de la ciudad. Era un lugar precioso, con grandes ventanales que daban a un jardín bien cuidado, decorado con flores blancas y luces tenues. Al entrar, una joven con una carpeta me detuvo. «¿Su nombre, por favor?», preguntó con una sonrisa profesional. «Carmen Suárez, soy la madre del novio», respondí con orgullo. La joven revisó su lista, frunció ligeramente el ceño y luego sacó un pequeño sobre de su carpeta. Me lo entregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí tiene su tarjeta de asignación de mesa, señora Suárez». Tomé el sobre, agradecí y me alejé para abrirlo en privado. Dentro había una tarjeta con mi nombre caligrafiado elegantemente, pero debajo, en letras más pequeñas, leía: «La anciana no debería estar aquí». Mi corazón se detuvo un instante. Releí las palabras, incrédula. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿Quién podría haber escrito algo así? Con manos temblorosas, di vuelta a la tarjeta. En el reverso había un número, 17. Supuse que era el número de mi mesa. Respiré hondo, intentando calmarme. Seguramente había alguna explicación para aquellas palabras hirientes. Quizás era algún tipo de código interno para los organizadores, algo que no debería haber visto. Me dirigí al salón principal, donde ya varios invitados se acomodaban en sus mesas, buscando sus asignaciones. Caminé entre las mesas, buscando la número 17. Las mesas principales, las más cercanas a la pista de baile y a la mesa de los novios, estaban numeradas del 1 al 10. Seguí buscando, alejándome cada vez más del centro del salón. Finalmente, encontré la mesa 17. No era una mesa como las demás. Era una mesa pequeña de cóctel, sin sillas, ubicada en la esquina más alejada de la sala, junto a un almacén donde se apilaban manteles sin usar. No había decoración floral, ni tarjetas de asignación de nombres. Solo el número 17 en un pequeño soporte. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que veía. ¿Esta era mi ubicación? La madre del novio, relegada a una esquina oscura, sin siquiera una silla donde sentarse. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. La fiesta comenzó a su alrededor. La música sonaba, los camareros servían bebidas y aperitivos, los invitados reían y conversaban animadamente. Nadie pareció notar a la mujer mayor que permanecía sola en una esquina, intentando contener las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Decidí buscar a Javier, seguramente él no sabía de esta situación. Mi hijo nunca permitiría que me trataran así. Caminé entre las mesas, esquivando a los camareros que iban y venían con bandejas llenas. Finalmente, divisé a Javier en la mesa principal, rodeado de Isabel, sus padres y lo que parecían ser los amigos más cercanos de la pareja. Me acerqué con timidez, consciente de que interrumpía una conversación. Javier me vio y su sonrisa flaqueó por un segundo antes de recuperarse. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, sin levantarse de su asiento. «Hijo, creo que ha habido un error con mi asignación de mesa», dije en voz baja, no queriendo hacer una escena. «Me han puesto en una mesa en la esquina, sin sillas, junto al almacén». Javier intercambió una mirada rápida con Isabel. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que no pude descifrar. Entonces, Isabel se dirigió a mí con una sonrisa tensa. «Carmen, lo siento mucho, pero el salón estaba al máximo de su capacidad y tuvimos que hacer algunos ajustes de último momento. Estoy segura de que estarás cómoda allí, es un lugar tranquilo». Me quedé sin palabras. No era un error, era una decisión deliberada. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que me defendiera, que se indignara ante ese trato hacia su madre. Pero él solo desvió la mirada, incómodo. «Entiendo», murmuré, aunque no entendía nada. «No quiero molestar». Me alejé con la poca dignidad que me quedaba, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Regresé a mi mesa,
esa pequeña superficie redonda que parecía burlarse de mí en su soledad. Me quedé allí, observando la fiesta desarrollarse sin mí. Vi cómo organizaban las fotos familiares. Javier, Isabel, los padres de ella, hermanos, primos, amigos íntimos. Todos posando, sonriendo para la cámara. Nadie me llamó para participar. Mi presencia parecía ser invisible, o peor aún, una molestia. Los camareros pasaban por mi lado sin detenerse, como si no existiera. No me ofrecieron bebida, ni aperitivos. Tuve que acercarme a la barra para pedir un vaso de agua, y el camarero me miró con impaciencia, como si estuviera robando su valioso tiempo. A medida que la tarde avanzaba, la sensación de humillación y vacío creció en mi pecho hasta hacerse insoportable. No era solo la mesa, ni la tarjeta. Era el rechazo evidente, la falta de consideración, la ausencia total de agradecimiento por todo lo que había hecho, por todo lo que había sacrificado. Observé a Javier desde la distancia, riendo, bailando, disfrutando de su día especial. El día que yo había hecho posible con mis ahorros, con mis sacrificios, con mi amor incondicional. Y ahora estaba allí, marginada, olvidada, tratada como una extraña inoportuna. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Una certeza dolorosa pero clarificadora se instaló en mi corazón. Había dejado de existir como persona para convertirme en una función, en un medio para un fin. La anciana que pagó todo, eso era yo para ellos. No una madre, no una persona con sentimientos, con dignidad, con valor propio. Saqué mi teléfono móvil del bolso y marqué un número. Mientras esperaba que respondieran, observé por última vez el salón, la fiesta, la celebración que había hecho posible pero de la que no formaba parte. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz al otro lado de la línea. «Buenas tardes», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Soy Carmen Suárez. Llamaba para cancelar el servicio de catering que contraté para la boda de mi hijo, la que se está celebrando ahora mismo en su local». Hubo un silencio confuso al otro lado. «¿Cancelar? Pero señora, el servicio ya está en marcha». «Lo sé», respondí. «Y quiero cancelarlo. Ahora mismo». Colgué el teléfono, guardándolo en mi bolso. Me sentía extrañamente tranquila, como si acabara de despertar de un largo sueño. Alisé mi vestido de segunda mano, aquel que tanto había cuidado para lucir lo mejor posible. Caminé hacia la salida con la cabeza alta, sin mirar atrás. No lo hice por venganza, sino para recordarme a mí misma que no debía aceptar ser tratada de esa manera. Si Javier no me valoraba como la persona que soy, entonces era momento de hacer algo por mí misma. Al salir, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Por primera vez en muchos años, tomé una decisión pensando solo en mí misma. Y aunque dolía, también sentía una extraña sensación de liberación. Caminé sin rumbo durante casi una hora, dejando que mis pies me llevaran por calles desconocidas. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias: dolor, indignación, culpa, resolución. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había arruinado el día más importante de mi hijo por un arranque de orgullo herido? ¿O finalmente había puesto un límite que debería haber establecido hace mucho tiempo? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Javier. Dejé que sonara hasta que la llamada se desvió al buzón de voz. No estaba preparada para hablar con él, para escuchar sus reproches o, peor aún, su indiferencia. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero finalmente respondí. «¿Señora Suárez?», preguntó una voz masculina, tensa y profesional. «Soy Eduardo Martínez, el gerente del salón donde se está celebrando la boda de su hijo. Tenemos una situación un tanto complicada». «Lo sé», respondí con calma. «He cancelado el servicio de catering». «Señora, esto es muy irregular», continuó el hombre, intentando mantener un tono conciliador. «Los invitados están esperando la cena, los novios están muy alterados. ¿Podría reconsiderar su decisión?». Sentí una punzada de duda, de culpa. Pero luego recordé la tarjeta, la mesa solitaria, la mirada de Javier desviándose para no enfrentarme. «Lo siento, pero mi decisión es firme», dije.
He pagado por adelantado el total del servicio y estoy en mi derecho de cancelarlo. Señora, por favor, piense en su hijo. He pensado en mi hijo toda mi vida, interrumpí, sintiendo cómo la emoción tensaba mi voz. He sacrificado todo por él. Y hoy, en el día más importante de su vida, me relegó a un rincón. Me trató como a una extraña indeseable. Lo siento, pero ya no puedo seguir así. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando el gerente volvió a hablar, su tono era diferente, más comprensivo. Entiendo, señora. Realmente lo entiendo. Pero ¿está segura de que quiere que las cosas terminen así? La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Era esto lo que quería? ¿Que mi relación con mi único hijo terminara en este acto drástico, en esta venganza nacida del dolor? No, admití finalmente. No es lo que quiero. Pero a veces, para que las cosas cambien, hay que romperlas primero. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mi resolución flaqueara. Seguí caminando, pero esta vez con un destino en mente. Necesitaba un lugar donde pensar, donde procesar lo que acababa de hacer y lo que vendría después. Encontré un pequeño parque y me senté en un banco bajo un árbol. El sol ya casi se había puesto, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo. Miré mi teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de Javier, 4 de Isabel, y varios mensajes de texto que no me atreví a leer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor para escuchar los mensajes de voz. La voz de Javier sonaba cada vez más desesperada, más incrédula, más enfadada. «Mamá, ¿qué has hecho? El catering se ha ido, los invitados están confundidos. ¿Por qué haces esto? Llámame, por favor». «Mamá, esto es ridículo. Estás arruinando nuestra boda. Si tienes algún problema, podríamos haberlo hablado después. ¿Por qué tienes que hacer esto ahora?» «Carmen, soy Isabel. No entiendo qué está pasando, pero Javier está destrozado. Por favor, recapacita. Podemos solucionar lo que sea que te haya molestado». El último mensaje, el más reciente, era diferente. La voz de Javier ya no sonaba enfadada, sino confundida, herida. «Mamá, acabo de hablar con el gerente del salón. Me ha contado lo que te hicieron, lo de la tarjeta, lo de la mesa. Yo no sabía nada, te lo juro. Isabel dice que tampoco sabía nada, que debe haber sido un error, o quizás alguno de los organizadores. No lo sé, pero te juro que yo nunca. Mamá, por favor, vuelve. Necesitamos hablar». Sentí como las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaban a fluir libremente por mis mejillas. Me creía. ¿Era sincero? ¿O solo estaba preocupado por el desastre que se había desencadenado en su boda? No lo sabía con certeza, pero algo dentro de mí se agitó. Una mezcla de esperanza y recelo. Quería creerle, quería pensar que mi hijo no había sido capaz de tratarme así conscientemente. Pero a la vez, ¿cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no había notado dónde estaba sentada su propia madre? Mi teléfono volvió a sonar. Era Javier otra vez. Esta vez, decidí responder. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba preocupada, agitada. Podía escuchar el ruido de la confusión en el fondo. «Estoy en un parque. Necesitaba aire», respondí con una calma que no sentía. «¿Qué parque? Voy a buscarte». «No, Javier», dije firmemente. «No quiero que vengas ahora. Necesito estar sola». «Pero mamá, la boda», comenzó, y pude detectar una nota de reproche en su voz que encendió algo dentro de mí. «¿La boda?», interrumpí, sintiendo cómo la indignación volvía a surgir. «¿Eso es lo único que te preocupa? ¿Tu fiesta arruinada? ¿No te preguntas por qué tu madre, la persona que ha sacrificado todo por ti, la que ha pagado por esta boda con sus ahorros de toda la vida, decidió hacer algo así?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. «Lo siento, mamá. De verdad que no sabía lo de la tarjeta, ni lo de la mesa. Te lo juro». Quería creerle, pero la herida era demasiado reciente, demasiado profunda. «Puede que no lo supieras», concedí, «pero tampoco te diste cuenta. ¿No notaste que tu madre estaba sola en un rincón, sin comida, sin bebida, sin nadie que le hablara?
No te preguntaste dónde estaba cuando hacían las fotos familiares. No te importó. Mamá, eso no es justo. Comenzó a defenderse. No es justo. Mi voz se quebró. ¿Sabes lo que no es justo, Javier? No es justo que haya trabajado toda mi vida para darte lo mejor, que haya vendido las pocas joyas que me quedaban de tu abuela para pagar tu boda, que haya vivido con lo mínimo durante meses para que tú pudieras tener la celebración que querías. No es justo que, después de todo eso, me traten como a una extraña indeseable, como a una molestia que hay que esconder en un rincón. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras seguía hablando, liberando años de sentimientos reprimidos, de sacrificios silenciosos, de amor no correspondido. No es justo que me hayan convertido en la anciana que no debería estar aquí. Porque eso es lo que decía la tarjeta, Javier. No es justo que, después de darte la vida, después de dedicarte la mía, me hayas hecho sentir que mi presencia es una vergüenza para ti. Javier guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Mamá, por favor, dime dónde estás. Necesitamos hablar, cara a cara. Dudé. Una parte de mí quería seguir caminando, alejándome de todo y de todos. Otra parte, sin embargo, ansiaba una explicación, una disculpa, algún tipo de reparación para la herida abierta en mi corazón. Estoy en el parque que está a 3 calles del salón, dije finalmente. El que tiene la fuente grande en el centro. Voy para allá, dijo Javier, y colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Me quedé sentada en el banco, mirando la fuente, escuchando el suave murmullo del agua que caía. Las estrellas brillaban con más intensidad ahora, y una luna creciente comenzaba a asomarse en el horizonte. El parque estaba casi vacío, solo alguna pareja paseando a lo lejos, ajenos al drama que se desarrollaba en mi interior. No pasó mucho tiempo antes de que viera a Javier acercarse. Todavía llevaba su traje de boda, aunque la corbata estaba aflojada y su camisa arrugada. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, preocupación, confusión, arrepentimiento. Se detuvo a unos pasos de mí, como si no estuviera seguro de si debía acercarse más. Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. «Mamá», dijo finalmente, y su voz se quebró en esa simple palabra. No respondí. No sabía qué decir. Todo el discurso que había preparado mentalmente se evaporó al ver la expresión de su rostro. Javier se acercó lentamente y se sentó a mi lado en el banco, manteniendo una distancia prudencial, como si temiera que yo pudiera levantarme y alejarme en cualquier momento. No tenía idea, comenzó, mirando sus manos. Te lo juro por lo más sagrado, no sabía nada de esa tarjeta, ni de dónde te habían sentado. Isabel y yo delegamos la organización de las mesas en su prima Laura, que trabaja en eventos. Ella se encargó de todo, nosotros solo le dimos la lista de invitados. Quería creerle. Realmente quería creer que mi hijo no había sido capaz de tratarme con tanto desprecio conscientemente. Pero el dolor era demasiado reciente, demasiado vívido. Y supongo que tampoco notaste mi ausencia en las fotos familiares, dije, intentando mantener mi voz firme. Javier levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué fotos familiares? Apenas hemos tenido tiempo de hacer unas pocas fotos con los padrinos antes de que todo se descontrolara. Vi cómo los llamaban a todos, insistí. Vi cómo posaban juntos, todos sonriendo, mientras yo observaba desde lejos. Javier frunció el ceño, confundido. Mamá, te juro que no hemos hecho ninguna sesión de fotos familiares todavía. Estaban programadas para después de la cena. Me quedé en silencio, procesando esta información. ¿Era posible que hubiera malinterpretado lo que vi? ¿Que el dolor y la humillación hubieran distorsionado mi percepción? Entonces, ¿qué vi?, pregunté, más para mí misma que para él. No lo sé, respondió Javier suavemente. Pero te puedo asegurar que jamás habría permitido que te excluyeran de ninguna foto familiar. Eres mi madre, por Dios santo. Sus palabras parecían sinceras, pero aún quedaba la tarjeta, la cruel etiqueta que me habían asignado. ¿Y la tarjeta?, pregunté. ¿Cómo explicas eso? Javier suspiró profundamente. El gerente me la mostró. Es inexcusable. He hablado con Laura, la prima de Isabel. Dice que ella no escribió eso, que debe haber sido alguno de los ayudantes que contrató.
Pero sinceramente, no me importa quién fue. Lo que importa es que te hicieron daño y que yo no estuve ahí para protegerte. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, algo que no había visto desde que era un niño. De repente, mi hijo de 33 años, abogado respetado, hombre adulto, parecía tan vulnerable como el pequeño que corría a mis brazos cuando se raspaba las rodillas. Lo siento tanto, mamá, continuó, con la voz quebrada por la emoción. Siento no haberme dado cuenta, no haber estado más pendiente. Siento haberte fallado. Algo se ablandó dentro de mí. El muro de indignación y dolor que había construido comenzó a agrietarse. Cancelé el catering, dije, casi en un susurro. Arruiné tu boda. Javier sacudió la cabeza. No, mamá, tú no arruinaste nada. Fuimos nosotros los que permitimos que esto pasara. Fuimos nosotros los que te fallamos. Pero tus invitados, comencé. Al diablo con los invitados, interrumpió Javier con una vehemencia que me sorprendió. ¿Crees que me importa más una fiesta que tu dignidad? ¿Que prefiero que unos extraños coman bien a que mi madre sea tratada con el respeto que merece? No supe qué responder. Durante tanto tiempo me había acostumbrado a poner las necesidades de los demás por encima de las mías, a sacrificarme sin esperar reconocimiento, que sus palabras me dejaron sin habla. Mamá, continuó Javier, acercándose un poco más, cuando me contaste que querías ayudar con los gastos de la boda, te dije que no era necesario. Te dije que Isabel y yo podíamos pagarlo todo. Pero insististe, y yo no entendí lo importante que era para ti. No comprendí el sacrificio que estabas haciendo. Era cierto. Javier había intentado disuadirme, me había asegurado que estaban bien económicamente, que no necesitaban mi ayuda. Pero yo había insistido, había querido hacer ese último gran sacrificio por mi hijo, mostrarle mi amor de la única manera que sabía, dando todo lo que tenía. Solo quería que tuvieras la boda perfecta, dije, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Quería darte algo hermoso, algo que recordaras toda tu vida. Oh, mamá. Javier se acercó más y, finalmente, me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y me di cuenta de que él también estaba llorando. Lo único perfecto, lo único verdaderamente valioso en mi vida has sido tú. Tu amor, tu sacrificio, tu fortaleza. ¿Cómo podría ser feliz sabiendo que te han herido? Nos quedamos así, abrazados en ese banco de parque, llorando juntos bajo las estrellas, liberando años de emociones contenidas, de palabras no dichas, de sentimientos reprimidos. Y en medio de ese dolor compartido, sentí que algo nuevo comenzaba a surgir entre nosotros. Algo más honesto, más real. Cuando finalmente nos separamos, Javier me miró a los ojos con una determinación que me recordó a su padre. Vamos a arreglar esto, dijo. No sé cómo todavía, pero lo haremos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. No porque creyera que todo estaría bien inmediatamente, sino porque por fin había hablado, me había hecho escuchar. Por primera vez, había puesto mis propios sentimientos, mi dignidad, por encima del deseo de complacer a los demás. Me levanté del banco, alisando mi vestido azul, y tomé la mano que Javier me ofrecía. Juntos, caminamos de regreso al salón, no como la madre abnegada y el hijo desagradecido, sino como dos adultos enfrentando juntos las consecuencias de sus acciones, dispuestos a reconstruir lo que se había roto. La mañana siguiente a la boda amanecí temprano, como siempre. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de mi habitación, dibujando patrones en el suelo. Me quedé en la cama por un momento, recordando los eventos de la noche anterior, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no lograba identificar completamente. Después de nuestro encuentro en el parque, Javier y yo habíamos regresado al salón. Para entonces, la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Solo quedaban algunos familiares cercanos y amigos íntimos, junto con Isabel y sus padres. El ambiente era tenso, confuso. Nadie sabía exactamente qué había pasado, aunque los rumores ya habían comenzado a circular. Isabel se acercó a mí nada más entrar, con los ojos enrojecidos de haber llorado. Me abrazó con fuerza, pidiéndome perdón repetidamente. Sus padres se mantenían a distancia, con expresiones que oscilaban entre la confusión y la desaprobación. No los culpaba. Desde su perspectiva, yo era la mujer que había arruinado la boda de su hija.
Javier reunió a los pocos presentes y les explicó lo sucedido, sin entrar en detalles que pudieran humillarme aún más. Les agradeció su comprensión y les aseguró que hablaría personalmente con cada invitado en los días siguientes. No hubo reproches, al menos no en voz alta. Solo un silencio incómodo y miradas que evitaban encontrarse con la mía. Isabel propuso que regresáramos todos a su apartamento para una cena improvisada. Al menos no desperdiciaremos la tarta, dijo, intentando sonreír. Y así fue como terminamos, un pequeño grupo de personas en ropa de gala, comiendo pizza y tarta de bodas en la sala de estar de los recién casados. Una imagen extrañamente apropiada para el día que había sido. Me había ido a casa poco después, agotada física y emocionalmente. Javier insistió en acompañarme, pero le aseguré que estaría bien. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que había ocurrido, todas las emociones que habían salido a la superficie después de años de contención. Y ahora, a la luz de un nuevo día, me sentía diferente. No exactamente en paz, pero sí más liviana, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante tanto tiempo que ya formaba parte de mí. Me levanté y me preparé una taza de café, que llevé al pequeño balcón. Las calles estaban tranquilas a esa hora temprana, solo algún que otro trabajador dirigiéndose a su empleo o algún perro paseando a su dueño. Observé el cielo, las nubes que se movían lentamente, y dejé que mis pensamientos fluyeran. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Qué había conseguido con mi acto de rebeldía? La boda de mi hijo estaba arruinada, eso era un hecho. Los invitados se habían ido sin cena, los recién casados habían pasado su primera noche discutiendo sobre lo sucedido en lugar de celebrando su unión. Y yo me sentía culpable por eso. Pero a la vez, sentía algo más. Una especie de orgullo tranquilo, de satisfacción serena. Por primera vez en mi vida adulta, había defendido mi dignidad, me había negado a ser invisibilizada, a ser tratada como un objeto útil pero vergonzoso. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Javier. Buenos días, mamá. Su voz sonaba cansada pero tranquila. ¿Cómo has dormido? Sorprendentemente bien, respondí con sinceridad. ¿Y tú? Hubo una pequeña pausa. No mucho, la verdad. Isabel y yo hemos estado hablando gran parte de la noche. Sentí una punzada de culpabilidad. Lo siento, hijo. No quería causaros problemas. No, mamá, no te disculpes. Su voz sonaba firme ahora. Hemos hablado mucho y bueno, hay cosas que necesitamos aclarar contigo. Podemos vernos hoy. Quedamos para almorzar en mi casa. Javier e Isabel llegarían al mediodía, y yo prepararía algo sencillo. No mencionamos nada más sobre lo ocurrido, como si ambos necesitáramos esas horas para ordenar nuestros pensamientos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mi mano. Sentía un nudo en el estómago ante la perspectiva de esa conversación. ¿Qué me dirían? ¿Estarían enfadados, resentidos? ¿Me reprocharían haber arruinado su día especial? Pasé la mañana cocinando, encontrando consuelo en la rutina familiar de pelar, cortar, sazonar. Preparé una tortilla de patatas, ensalada, pan recién horneado. Nada elaborado, pero reconfortante. Comida de hogar, de familia. A las 12 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Javier e Isabel estaban allí, vestidos informalmente, con expresiones serias pero tranquilas. Les invité a pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina, donde había dispuesto todo. Hubo un momento de silencio incómodo, ninguno de los tres sabía cómo empezar. Finalmente, fue Isabel quien habló. Carmen, comenzó, su voz suave pero firme, antes que nada, quiero pedirte perdón. Lo que pasó ayer es imperdonable, y aunque no fue intencionado por nuestra parte, somos responsables. Asentí, sin saber qué decir. Hemos hablado con Laura, mi prima, continuó Isabel. Ella dice que nunca escribió esa horrible frase en tu tarjeta. Dice que encargó las tarjetas a una empresa de eventos y que ellos debieron cometer ese error terrible. ¿Error?, pregunté, incrédula. ¿Qué tipo de error puede llevar a escribir, la anciana no debería estar aquí? Isabel bajó la mirada, avergonzada. Aparentemente, era una nota interna entre el personal. Laura había pedido que te pusieran en una mesa especial, más cómoda, porque sabía que sufres de dolor de espalda.
La nota original decía algo así como: la señora mayor necesita una silla con respaldo alto. Pero alguien del personal, por descuido o por malicia, cambió la nota y nadie lo revisó. Quería creer esta explicación. Quería aceptar que todo había sido un terrible malentendido. Pero algo no cuadraba. ¿Y por qué me pusieron en esa mesa, sola, junto al almacén?, pregunté. Javier e Isabel intercambiaron una mirada incómoda. Fue Javier quien respondió: esa es la parte más difícil de explicar, mamá. Según Laura, te habían asignado la mesa 3, junto a nosotros y los padres de Isabel. Pero cuando llegaste, alguien del personal debió confundirse y te llevó a ese lugar equivocado. Laura estaba ocupada con 1000 cosas y no se dio cuenta. Dejé que sus palabras se asentaran en mi mente. ¿Era posible? ¿Todo había sido un cúmulo de errores desafortunados? ¿O estaban intentando suavizar lo ocurrido para no herirme más? ¿Y por qué nadie me buscó?, pregunté finalmente. ¿Por qué nadie se dio cuenta de que no estaba en mi mesa asignada? Isabel bajó la mirada, visiblemente incómoda. Estábamos tan absortos en saludar a todos los invitados, en seguir el programa. No es una excusa, Carmen. Debimos estar más atentos, debimos buscarte, asegurarnos de que estabas bien. No hay justificación para nuestra falta de consideración. Javier tomó mi mano a través de la mesa. Mamá, sé que es difícil de creer después de lo que pasó, pero nunca, jamás, habríamos permitido conscientemente que te trataran así. Eres mi madre, la persona que lo ha dado todo por mí. ¿Cómo podría yo querer humillarte en un día tan importante? Quería creerle. Una parte de mí necesitaba desesperadamente creer que mi hijo no me había menospreciado intencionadamente. Pero otra parte, la parte que había sido herida tantas veces, la que había aprendido a sacrificarse en silencio, dudaba. Entonces, ¿todo fue un malentendido?, pregunté, intentando que mi voz no revelara mis dudas. Sí y no, respondió Javier, sorprendiéndome. Los errores concretos, la tarjeta, la mesa equivocada, sí, fueron malentendidos, errores. Pero hay algo más profundo que no fue un error, sino una falla de nuestra parte. Isabel asintió, y continuó donde Javier había dejado. Carmen, nos hemos dado cuenta de que hemos estado dando por sentado tu amor, tu generosidad. Hemos aceptado tus sacrificios sin cuestionarlos, sin valorarlos realmente. Cuando insististe en pagar por la boda, debimos prestar más atención, entender lo que significaba para ti, el esfuerzo que representaba. Pero yo quería hacerlo, protesté débilmente. Era mi regalo para vosotros. Lo sabemos, dijo Javier. Y eso lo hace aún más vergonzoso para nosotros. Tú, que has dado tanto, que has sacrificado tanto, querías hacer un último gran regalo. Y nosotros lo aceptamos como si fuera lo más natural del mundo, sin preguntarnos qué te costaba realmente, sin asegurarnos de que te sintieras valorada y respetada. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de algo más complejo, más difícil de definir. Lo que pasó ayer, continuó Javier, fue el resultado de años de dar por sentado tu amor incondicional. No fue intencional, pero eso no lo hace menos doloroso para ti ni menos vergonzoso para nosotros. Isabel, que hasta ahora había mantenido cierta distancia emocional, se quebró de repente. Lo siento tanto, Carmen, dijo entre sollozos. Cuando Javier me contó todo lo que has hecho por él, por ambos, me sentí tan pequeña, tan insignificante. Mi familia siempre ha tenido dinero, nunca he tenido que sacrificar nada importante. No puedo ni imaginar lo que ha sido tu vida, lo que has tenido que renunciar por amor. Sus palabras, su sinceridad evidente, tocaron algo profundo dentro de mí. La muralla de resentimiento que había construido comenzó a desmoronarse un poco más. No quiero que os sintáis mal, dije finalmente. No hice sacrificios para que os sintierais en deuda conmigo. Lo hice porque os amo, porque quería daros lo mejor. Lo sabemos, dijo Javier. Y eso solo lo hace más especial. Tú nunca has pedido reconocimiento, nunca has exigido gratitud. Pero eso no significa que no los merezcas. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabel habló de nuevo. Carmen, Javier y yo hemos tomado una decisión. Vamos a cancelar nuestra luna de miel. ¿Qué?
exclamé, sorprendida. No, no podéis hacer eso. Lo teníais todo planeado, las reservas hechas. Ya está decidido, interrumpió Javier con firmeza. El dinero del viaje lo vamos a usar para devolverte todo lo que gastaste en la boda, hasta el último céntimo. Pero fue mi regalo, protesté. No quiero que me lo devolváis. No es negociable, mamá. La voz de Javier sonaba determinada. Has trabajado demasiado duro por ese dinero. Además, Isabel y yo estamos bien económicamente, como sabes. Podemos permitirnos hacer este viaje más adelante, cuando lo hayamos planificado con nuestro propio dinero. Isabel asintió, respaldando las palabras de Javier. Es lo correcto, Carmen. Por favor, acepta esto como un pequeño gesto de reconocimiento por todo lo que has hecho. Sentí una emoción extraña, una mezcla de gratitud, orgullo y una pizca de tristeza. No quiero arruinar también vuestra luna de miel, dije en voz baja. No estás arruinando nada, aseguró Javier. Estás enseñándonos una lección importante sobre el respeto, la dignidad y el valor del sacrificio. Y te estamos escuchando, por fin. Asentí lentamente, aceptando sus palabras, su decisión. En ese momento, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Durante toda mi vida, había medido mi valor por lo que podía dar a los demás, por los sacrificios que podía hacer. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a recibir, a permitir que otros reconocieran mi valor, mi dignidad. Hay algo más que quisiéramos pedirte, dijo Isabel después de un momento. Javier y yo hemos pensado hacer una pequeña ceremonia, solo para la familia cercana. Una especie de renovación de votos, pero más íntima, más significativa. Nos gustaría que fueras nuestra invitada de honor. Y nos gustaría que nos ayudaras a planificarla, añadió Javier. No como la persona que paga, sino como la persona cuya opinión valoramos, cuya sabiduría respetamos. Sus palabras me conmovieron profundamente. No era solo una compensación por lo ocurrido, era un reconocimiento sincero de mi lugar en sus vidas, de mi valor como persona, no solo como proveedora o como figura de sacrificio. Me encantaría, respondí, sintiendo como una sonrisa genuina se formaba en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Comimos juntos, hablando de planes futuros, de cosas cotidianas, de recuerdos compartidos. El ambiente se fue relajando gradualmente, la tensión inicial dando paso a una comodidad que hacía tiempo no sentíamos en nuestra relación. Después de que se fueran, me quedé sola en mi apartamento, con la luz de la tarde entrando por las ventanas, iluminando el espacio con un resplandor dorado. Me senté en mi mecedora, la misma en la que había acunado a Javier cuando era un bebé, y reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Siempre había creído que el amor significaba sacrificio incondicional, entrega total sin esperar nada a cambio. Y había vivido según esa creencia, dando y dando hasta quedar vacía. Pero ahora entendía que el amor verdadero también implica respeto, reconocimiento, valoración mutua. Que amar a alguien no significa anularse a uno mismo, sino encontrar un equilibrio donde todos puedan dar y recibir con dignidad. Me di cuenta de que, al defender mi dignidad, al negarme a ser invisibilizada, no solo me había respetado a mí misma, sino que había dado a Javier e Isabel la oportunidad de crecer, de comprender dimensiones del amor y el respeto que quizás nunca habían considerado antes. Y en ese proceso, yo también estaba creciendo, transformándome. Ya no era solo la madre sacrificada, la viuda abnegada, la mujer que lo daba todo sin pedir nada. Era Carmen, una persona con valor propio, con dignidad, con derecho a ser vista, escuchada y respetada. Esa noche, dormí más profundamente de lo que había dormido en años, con la sensación de que, a mis 72 años, estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo de autodescubrimiento, de respeto propio, de amor que no se mide por el sacrificio, sino por la autenticidad. Una semana después del incidente en la boda, Javier me llamó para invitarme a cenar en su casa. «Solo nosotros», dijo. «Isabel va a visitar a sus padres. Creo que tenemos cosas pendientes de las que hablar». Acepté con cierta aprensión. Nuestro último encuentro con Isabel había sido conciliador, pero sentía que Javier tenía más que decir, cosas que quizás no se había atrevido a expresar delante de su esposa. Llegué a su apartamento a la hora acordada. Javier me recibió con un abrazo cálido y me condujo al interior.
Había preparado la cena él mismo, algo sencillo pero hecho con cariño, pasta al horno, ensalada, pan recién horneado. Me conmovió el esfuerzo, el detalle de haber cocinado para mí cuando normalmente era yo quien lo hacía para él. Comimos hablando de temas ligeros, poniéndonos al día sobre el trabajo de Javier, mis clases de tejido, el tiempo. Pero ambos sabíamos que esa conversación trivial era solo un preámbulo para algo más profundo. Después de la cena, Javier sirvió café y nos trasladamos al salón. Nos sentamos uno frente al otro, con tazas humeantes en las manos y un silencio expectante entre nosotros. «Mamá», comenzó finalmente Javier, «he estado pensando mucho en lo que pasó en nuestra conversación posterior. Y hay cosas que necesito decirte, cosas que quizás sean difíciles de escuchar, pero que son importantes». Asentí, preparándome interiormente para lo que vendría. Reproches, confesiones, revelaciones dolorosas. Después de la muerte de papá, tú te convertiste en nuestro pilar, en nuestra fuerza, comenzó. Te vi trabajar hasta el agotamiento, sacrificarlo todo por Marta y por mí. Recuerdo cómo tus manos se agrietaban por los productos de limpieza, cómo llegabas exhausta cada noche, pero siempre tenías una sonrisa para nosotros, siempre preguntabas por nuestro día antes de mencionar el tuyo. Tomó un sorbo de café, como si necesitara fortalecerse para lo que venía a continuación. Y yo lo di por sentado. Asumí que así era como debían ser las cosas, que tu sacrificio era normal. Incluso llegué a pensar que era tu elección, que de alguna manera te hacía feliz vivir así, entregándote completamente a nosotros. Era mi elección, interrumpí suavemente. Lo hice porque os amaba, porque quería daros lo mejor. Javier negó con la cabeza. Ese es el punto, mamá. Era tu elección, sí, pero yo nunca te di la oportunidad de elegir otra cosa. Nunca te apoyé para que redujeras tu carga, para que pensaras en ti misma, en tu bienestar. Al contrario, seguí aceptando tus sacrificios como si fueran una obligación tuya. Y eso es imperdonable. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado en ello de esa manera. Cuando papá murió, continuó, yo tenía 17 años. Ya no era un niño. Podría haber ayudado más, podría haber buscado un trabajo a tiempo parcial, podría haberte aliviado de alguna manera. Pero no lo hice. Me concentré en mis estudios, en mi futuro, dejando que tú cargaras con todo el peso. Eras joven, dije, intentando aliviar su evidente culpa. Tenías derecho a concentrarte en tus estudios, en construir tu futuro. ¿Y tú no tenías derecho a una vida propia?, preguntó con intensidad. ¿No tenías derecho a descansar, a disfrutar, a pensar en ti misma por una vez? No supe qué responder. Durante tantos años, mi identidad había estado tan ligada a mi rol de madre, de cuidadora, que nunca me había planteado esas preguntas. Y luego, continuó Javier, cuando Marta enfermó. Dios, mamá, tú lo asumiste todo de nuevo. Dejaste tus trabajos, usaste tus ahorros, te convertiste en su enfermera a tiempo completo. Y yo volví a fallar. Claro, enviaba dinero, visitaba cuando podía, pero ¿quién estaba allí día tras día, noche tras noche? Tú, siempre tú. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y sentí el impulso de consolarlo, de decirle que todo estaba bien, que yo había hecho lo que cualquier madre haría. Pero algo me detuvo. Quizás era el momento de escuchar, realmente escuchar, lo que mi hijo tenía que decir. La noche que Marta murió, continuó, con la voz quebrada por la emoción, yo estaba en un congreso en Barcelona. Recuerdo que me llamaste, y que lo primero que dijiste fue, no te preocupes, hijo, no tienes que venir corriendo. ¿Te das cuenta, mamá? Incluso en ese momento de dolor extremo, estabas pensando en mí, en no incomodarme. Recordaba perfectamente esa llamada. Había sido la noche más oscura de mi vida, sosteniendo la mano de mi hija mientras se iba, sintiendo como una parte de mí moría con ella. Y, aún así, mi primer impulso había sido proteger a Javier, evitarle angustia adicional. Volé de regreso esa misma noche, continuó Javier. Y cuando llegué, te encontré organizando el funeral, hablando con la funeraria, gestionando todo con esa calma sobrehumana tuya. Yo estaba destrozado, y tú seguías siendo fuerte por mí. Hubo un silencio.
solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el ruido distante del tráfico en la calle. La semana pasada, cuando me contaste cómo habías vendido tus joyas para pagar mi uniforme de fútbol, cómo te levantabas a las 5 para limpiar oficinas, me sentí tan avergonzado, tan pequeño. Nunca lo supe, nunca me lo dijiste. No quería que te sintieras responsable, expliqué. Eras un niño, Javier. Pero crecí, mamá. Me convertí en un adulto, y seguí aceptando tu sacrificio como algo natural. Y lo peor es que, incluso ahora, habría seguido haciéndolo si no fuera por lo que pasó en la boda. Respiró hondo antes de continuar. Cuando me dijiste que querías contribuir a los gastos de la boda, debí haberme negado firmemente. Sabía que no estabas bien económicamente, sabía que tendrías que hacer un esfuerzo enorme. Pero una parte de mí, una parte egoísta y cobarde, pensó, es su forma de demostrar amor, déjala hacerlo. Como si tu valor como madre dependiera de cuánto pudieras dar, de cuánto pudieras sacrificar. Sus palabras me golpearon con una verdad que nunca había considerado. Era posible que yo también hubiera caído en esa trampa, que hubiera medido mi propio valor como madre por la cantidad de sacrificio que podía hacer, por lo mucho que podía dar sin recibir nada a cambio. Y luego, continuó Javier, en la boda, no te vi. No me di cuenta de que no estabas en tu mesa, de que nadie te atendía. Estaba tan absorto en mi propia celebración, en recibir felicitaciones, en bailar con Isabel, que ni siquiera me pregunté dónde estaba mi madre, la persona que había hecho posible todo eso. Estabas ocupado, dije débilmente. Era tu día especial. No, respondió con firmeza. No es excusa. Nada puede excusar esa falta de consideración, esa ingratitud. Y lo peor es que, si no hubieras reaccionado como lo hiciste, probablemente habría seguido sin darme cuenta. Habría seguido aceptando tu amor incondicional sin cuestionarlo, sin valorarlo realmente. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, sintiendo cómo resonaban en partes de mí que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Mamá, continuó Javier, tomando mis manos entre las suyas, lo que quiero decirte, lo que necesito que entiendas, es que tu valor no está en lo que das, en lo que sacrificas. Tu valor está en quién eres, una mujer fuerte, digna, hermosa en su autenticidad. Y me duele pensar que yo he contribuido a que te vieras a ti misma solo como un instrumento de servicio, como alguien cuyo único propósito es sacrificarse por los demás. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Era como si Javier hubiera puesto en palabras algo que yo misma no sabía que sentía, como si hubiera abierto una puerta a una comprensión que había estado esperando durante décadas. Yo, no sé quién soy si no soy la persona que se sacrifica, confesé en un susurro. No sé cómo ser de otra manera. Lo sé, dijo Javier, apretando mis manos. Y eso es lo que más me duele. Porque yo he contribuido a eso, mamá. Te he dejado cargar con todo, te he permitido anularte a ti misma por mí. Y lo siento tanto, tanto. Su voz se quebró y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que reflejaban un dolor profundo, un arrepentimiento sincero. Por primera vez, realmente por primera vez, vi a mi hijo no como alguien a quien debía proteger, sino como un adulto enfrentando sus propias contradicciones, sus propios errores. Javier, dije suavemente, yo elegí ser así. Elegí priorizar vuestro bienestar por encima del mío. No puedes culparte por mis decisiones. Pero podría haberte ofrecido alternativas, insistió. Podría haberte mostrado que te valoraba por quién eres, no solo por lo que hacías por mí. Podría haberte aliviado, haberte apoyado para que encontraras un equilibrio, para que cuidaras de ti misma también. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que la verdad de sus palabras se asentara entre nosotros, como un puente que comenzaba a construirse sobre un abismo de años de incomprensión. ¿Sabes qué es lo más difícil de aceptar?, dije finalmente. Que una parte de mí sabía que esto no estaba bien. Una parte de mí resentía tener que dar tanto, sacrificar tanto, sin recibir reconocimiento. Pero suprimí esa parte, la silencié, porque no encajaba con la imagen que tenía de mí misma como madre abnegada, como viuda fuerte. Javier asintió, comprendiendo. Y yo preferí no ver esa parte de ti, porque me era más cómodo aceptar tu sacrificio sin cuestionarlo, sin sentirme responsable.
Supongo que ambos hemos sido cómplices en esto, dije con una triste sonrisa. Pero podemos cambiar, dijo Javier con repentina determinación. No es demasiado tarde, mamá. Tienes 72 años, no 100. Aún puedes construir una vida donde no todo gire en torno a sacrificarte por los demás, donde puedas pensar en ti misma sin sentirte culpable. Sus palabras encendieron una pequeña chispa de esperanza en mi interior. ¿Era posible? ¿Podía realmente cambiar a esta altura de mi vida? No sé por dónde empezar, confesé. Empiezo por aceptar que mereces ser feliz, que mereces cuidar de ti misma tanto como cuidas de los demás, respondió Javier. Y yo estaré aquí para apoyarte, para recordártelo cuando lo olvides, para ayudarte a encontrar ese equilibrio. Me quedé mirando a mi hijo, este hombre en que se había convertido, y sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me dejó sin aliento. A pesar de mis errores, a pesar de nuestros malentendidos, había criado a un ser humano capaz de introspección, de crecimiento, de asumir responsabilidad por sus acciones. Te quiero, hijo, dije simplemente. Y estoy orgullosa del hombre en que te has convertido. Te quiero, mamá, respondió, con lágrimas en los ojos. Y estoy agradecido por todo lo que has hecho, por todo lo que has sido para mí. Pero ahora quiero verte florecer por ti misma, no solo como mi madre o la cuidadora de Marta, sino como Carmen, la mujer completa y valiosa que eres. Nos abrazamos en silencio, sintiendo como algo se sanaba entre nosotros, como una nueva comprensión comenzaba a surgir de las cenizas de viejos patrones, de antiguas heridas. Esa noche, mientras regresaba a casa en el taxi que Javier había insistido en pagar, sentí una extraña ligereza en mi corazón. No era que todo estuviera resuelto, no era que décadas de patrones se pudieran cambiar en una sola conversación. Pero por primera vez, veía un camino diferente ante mí, una posibilidad que nunca había considerado realmente, la posibilidad de redescubrirme a mí misma, de encontrar valor y propósito más allá del sacrificio. Y, curiosamente, ese pensamiento no me atemorizaba como habría esperado. Al contrario, sentía una extraña excitación, como si estuviera al borde de una aventura que había postergado durante demasiado tiempo. Las semanas siguientes a nuestra conversación fueron un tiempo de cambios sutiles pero profundos. Javier comenzó a llamarme diariamente, no para pedirme algo o por obligación, sino genuinamente interesado en mi bienestar, en mis actividades, en mis pensamientos. Al principio me sentía incómoda siendo el centro de atención. No sabía qué decir cuando me preguntaba cómo estaba, qué había hecho ese día. Mi instinto era desviar la conversación hacia él, hacia sus necesidades, su trabajo, su vida con Isabel. Mamá, me dijo un día, con amable firmeza, te he preguntado por ti, no por mí. Quiero saber cómo estás tú, qué has hecho hoy, qué te preocupa, qué te alegra. Poco a poco, fui aprendiendo a hablar de mí misma, a reconocer y expresar mis propios deseos, preocupaciones, alegrías. Era como ejercitar un músculo atrofiado, dolía un poco al principio, se sentía extraño, pero gradualmente iba ganando fuerza, naturalidad. Un domingo, Javier e Isabel me invitaron a almorzar. Cuando llegué a su apartamento, me sorprendió encontrar a varias personas más, Teresa, mi vecina con quien solía compartir café por las mañanas, Luisa, una antigua compañera de trabajo con quien había perdido contacto, y Pilar, la maestra de tejido de la clase a la que asistía esporádicamente en el centro comunitario. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Una pequeña reunión, respondió Javier con una sonrisa. Pensamos que sería agradable que pasaras tiempo con personas que te aprecian, que te conocen más allá de tu rol como mi madre. Me quedé sin palabras. Nunca había pensado en organizar algo así, en reunir a personas de diferentes ámbitos de mi vida por el simple placer de disfrutar de su compañía. Mis interacciones sociales siempre habían estado centradas en la familia, en mis responsabilidades como madre, como cuidadora. La tarde fue sorprendentemente agradable. Hablamos de libros, de películas, de recuerdos compartidos, de proyectos futuros. Teresa mencionó un viaje que estaba planeando a Portugal, casi sin pensar. Comenté que siempre había querido conocer Lisboa. ¿Por qué no vamos juntas?, propuso Teresa con entusiasmo. Podría ser divertido, dos señoras mayores conquistando Lisboa. En otro momento, habría descartado la idea de inmediato. ¿Un viaje?
¿Por placer? ¿A mi edad? Imposible. Pero esta vez, para mi propia sorpresa, me encontré considerándolo seriamente. Quizás, dije, y la posibilidad quedó flotando en el aire, como una promesa, como un pequeño acto de rebeldía contra décadas de abnegación. Cuando todos se fueron, me quedé ayudando a Javier e Isabel a recoger. Había una atmósfera relajada, cómplice entre los tres. Gracias, dije simplemente. Ha sido una tarde maravillosa. Nos alegra que lo hayas disfrutado, respondió Isabel. Te lo mereces, Carmen. Javier me abrazó por los hombros. ¿Sabes? Deberías ir a Lisboa con Teresa. Sería una aventura, algo solo para ti. Ya veremos, respondí, pero por dentro, la idea ya había echado raíces. Los días siguientes, me encontré pensando en el viaje, investigando en Internet sobre Lisboa, sus barrios, sus tranvías antiguos, sus pasteles de Belém. Teresa y yo comenzamos a hacer planes, primero como un juego, luego con creciente seriedad. Era un proyecto pequeño, modesto, pero completamente mío, algo que hacía por mí misma, no por nadie más. Una tarde, mientras Teresa y yo discutíamos detalles del posible viaje en mi apartamento, sonó el timbre. Era Javier, con una expresión extraña en el rostro, mezcla de nerviosismo y determinación. «Hijo, ¿qué pasa?», pregunté, preocupada. «Nada malo, mamá. Solo quería hablar contigo un momento, si es posible». Teresa, sensible a la situación, se despidió rápidamente, prometiendo volver al día siguiente para continuar con nuestros planes. Una vez solos, Javier se sentó frente a mí en la pequeña mesa del comedor. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo», dijo simplemente. Dentro del sobre había un cheque por una cantidad considerable. Lo miré, confundida. «Javier, ¿qué significa esto?». «Es el dinero que gastaste en la boda, con intereses», explicó. «Isabel y yo hemos estado ahorrando estas semanas para devolvértelo todo». «Pero les dije que no era necesario», protesté. «Era mi regalo para vosotros». «Lo sé», respondió con voz suave pero firme. «Pero Isabel y yo hemos hablado mucho sobre esto, y sentimos que es lo correcto. No porque no apreciemos tu generosidad, sino precisamente porque la valoramos tanto que no queremos que haya sido a costa de tu bienestar». Quise protestar nuevamente, pero algo en su expresión me detuvo. Había una determinación tranquila, una madurez que no admitía discusión. «Además», continuó con una pequeña sonrisa, «hemos oído que tienes planes de viajar a Lisboa. Esto podría ayudar a que ese viaje sea más cómodo, más largo, más especial». Miré el cheque nuevamente, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Una parte de mí quería rechazarlo, insistir en que mi regalo no tenía condiciones, que no esperaba nada a cambio. Otra parte sentía que, al aceptarlo, estaba reconociendo un nuevo equilibrio en nuestra relación, uno donde ambos podíamos dar y recibir con dignidad. «Gracias», dije finalmente, guardando el cheque en el sobre. «Lo aceptaré, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó, intrigado. «Que tú e Isabel vengáis a visitarme a Lisboa durante un fin de semana. Podría ser divertido, los tres descubriendo la ciudad juntos». La sonrisa de Javier se ensanchó. «Me parece un trato justo. Pero el viaje sigue siendo principalmente tuyo y de Teresa. Isabel y yo seremos solo visitantes temporales, ¿de acuerdo?». Asentí, sintiendo una calidez en el pecho que no era solo por el afecto de mi hijo, sino por la sensación de estar tomando decisiones por mí misma, de estar construyendo algo nuevo y propio. Los preparativos para el viaje se aceleraron en las semanas siguientes. Teresa y yo reservamos un pequeño apartamento en el barrio de Alfama, compramos billetes de avión, hicimos listas de lugares que queríamos visitar. Era la primera vez en mi vida adulta que planeaba algo puramente por placer, por el deseo de explorar, de experimentar algo nuevo. El día antes de nuestra partida, Isabel organizó una pequeña cena de despedida. Había cocinado ella misma, algo que no solía hacer, y había decorado la mesa con pequeños detalles con motivos portugueses, servilletas con azulejos estampados, un pequeño gallo de Barcelos como centro de mesa. «Es solo un detalle», dijo con cierta timidez cuando comenté lo bonita que estaba la mesa. «Quería que tuvieras un buen recuerdo antes de tu primera gran aventura».
Durante la cena, hablamos de cosas ligeras, de los preparativos del viaje, de los lugares que Teresa y yo planeábamos visitar. Había una atmósfera de celebración, de complicidad. Isabel, que al principio había sido más reservada conmigo, se mostraba ahora cálida, genuinamente interesada en mi bienestar, en mis planes. Después de la cena, mientras Isabel preparaba café, Javier me entregó un pequeño paquete. «Un regalo de viaje», dijo con una sonrisa. Lo desenvolví con cuidado. Era un diario de tapas de cuero, con mi nombre grabado en la esquina inferior derecha. «Para que escribas tus impresiones, tus descubrimientos», explicó Javier. «No solo de Lisboa, sino de este nuevo capítulo en tu vida». Lo acaricié con la punta de los dedos, conmovida por el detalle, por el simbolismo. «Gracias», dije, y esta vez, la palabra contenía mucho más que una simple cortesía social. Era un agradecimiento profundo, no solo por el regalo material, sino por el espacio que mi hijo me estaba dando para redescubrirme, para explorar quién era yo más allá de mi rol como madre. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me senté en el balcón con una taza de té, contemplando las luces de la ciudad. Mi maleta estaba lista junto a la puerta, un símbolo tangible de la aventura que estaba a punto de comenzar. Pero más allá del viaje físico, sentía que estaba iniciando un viaje interior mucho más significativo. Durante toda mi vida, había definido mi valor por lo que podía dar a los demás, por los sacrificios que podía hacer. Esa identidad estaba tan arraigada en mí que la idea de hacer algo puramente por mí misma, de priorizar mis deseos, mis necesidades, me había resultado casi inconcebible. Y sin embargo, aquí estaba, a punto de embarcarme en un viaje que no tenía otro propósito que mi propio disfrute, mi propio crecimiento. No lo hacía por nadie más, no buscaba la aprobación de nadie, no esperaba que me hiciera más útil o más valiosa a ojos de otros. Lo hacía por mí, simplemente por mí. Y en lugar de sentirme egoísta o culpable, sentía una extraña liberación, como si me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. El incidente de la boda, con todo su dolor y humillación, había sido el catalizador de esta transformación. Lo que en su momento parecía una herida irreparable, se había convertido en la grieta por donde entraba la luz, como diría Leonard Cohen. No todo estaba resuelto, por supuesto. Aún tenía momentos de duda, de inseguridad, de caer en viejos patrones. A veces me descubría preguntándome si estaba siendo demasiado egoísta, si estaba descuidando mis responsabilidades. Pero ahora era consciente de esos pensamientos, podía observarlos en lugar de ser gobernada por ellos. Y lo más importante, ya no estaba sola en este proceso. Tenía a Javier e Isabel, que me apoyaban con una nueva comprensión, un nuevo respeto. Tenía a Teresa, a Luisa, a Pilar, personas que me veían como Carmen, no solo como la madre de alguien, la viuda de alguien, la cuidadora de alguien. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Teresa, confirmando la hora a la que pasaría a recogerme por la mañana. «¿Estás lista?», preguntó, y pude escuchar la excitación en su voz. «Sí», respondí, y me sorprendió la firmeza, la convicción en mi propia voz. «Estoy lista». Y lo estaba, no solo para el viaje a Lisboa, sino para este nuevo capítulo en mi vida, uno donde mi valor no estaba determinado por lo que sacrificaba, sino por lo que era, por cómo vivía, por las elecciones que hacía con libertad y conciencia. Al día siguiente, mientras el avión despegaba, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. Miré por la ventanilla cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña debajo de nosotros, como nos elevábamos por encima de las nubes hacia un cielo abierto, infinito. Era una metáfora perfecta para lo que estaba viviendo, despegando de viejas limitaciones, de patrones restrictivos, hacia un horizonte de posibilidades que apenas comenzaba a vislumbrar. Y por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en mi vida adulta, sentí una alegría pura, sin culpa, sin condiciones. Este era solo el comienzo. Mi vida no cambiaría de la noche a la mañana, los hábitos de décadas no desaparecerían mágicamente. Pero había dado el primer paso, había abierto una puerta que ya no podría cerrarse completamente. Y mientras el avión se estabilizaba a altura de crucero, escribí la primera entrada en el diario que Javier me había regalado. Hoy comienza un nuevo capítulo. No sé exactamente qué me espera, pero por primera vez en mucho tiempo,
Estoy emocionada por descubrirlo. Esta soy yo, Carmen Suárez, a mis 72 años, embarcándome en una aventura que es completamente mía. Y se siente bien. Se siente correcto. Se siente como libertad. Regresé de Lisboa transformada. No fue un cambio dramático, visible para cualquiera que me mirara. No había cambiado mi forma de vestir, ni mi peinado, ni mi manera de hablar. El cambio era más sutil, más interno, pero no menos profundo. Durante esas 2 semanas, Teresa y yo exploramos la ciudad a nuestro propio ritmo. Subimos y bajamos por las empinadas calles de Alfama, nos perdimos en los laberintos de callejuelas, tomamos café en pequeñas plazas soleadas, escuchamos fado en tabernas oscuras y acogedoras. Un fin de semana, Javier e Isabel vinieron a visitarnos, y juntos descubrimos Sintra, con sus palacios de cuento de hadas y sus jardines exuberantes. Pero más allá de los lugares que visité, lo que realmente me transformó fue la experiencia de vivir por y para mí misma durante esas 2 semanas. Tomaba decisiones basadas en mis deseos, en mis intereses, sin preguntarme qué pensarían los demás, qué sería más conveniente para otros. Comía cuando tenía hambre, descansaba cuando estaba cansada, exploraba lo que despertaba mi curiosidad. Era como si hubiera redescubierto una parte de mí que había estado dormida durante décadas, o quizás, que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse completamente. Al regresar a casa, me esperaba una vida que, en apariencia, era igual a la que había dejado. El mismo apartamento, las mismas rutinas diarias, las mismas responsabilidades. Pero yo había cambiado, y eso hacía que todo se viera y se sintiera diferente. Un mes después de mi regreso, recibí una llamada inesperada. Era Luisa, mi antigua compañera de trabajo. Carmen, estamos organizando un pequeño proyecto comunitario en el centro social, me explicó. Un taller de costura para enseñar a jóvenes de familias con pocos recursos. Recordé que eres una excelente costurera y pensé que quizás te interesaría participar como voluntaria. En otro momento, habría aceptado de inmediato, por el simple hecho de sentirme útil, de poder ayudar. Pero ahora, me tomé un momento para reflexionar, para preguntarme si realmente quería hacerlo, si era algo que me aportaría alegría, satisfacción. Y descubrí que sí, que la idea de compartir mis habilidades, de conectar con jóvenes, de formar parte de un proyecto comunitario, me entusiasmaba genuinamente. No porque fuera un sacrificio, sino porque era una elección que resonaba con mis valores, con mis intereses. Me encantaría, respondí, y acordamos los detalles. El taller comenzó 2 semanas después. Éramos 4 voluntarias enseñando a un grupo de 10 jóvenes, la mayoría chicas entre 14 y 18 años. Al principio, estaban reticentes, algo aburridas. La costura les parecía una habilidad anticuada, poco relevante para sus vidas. Pero poco a poco, a medida que aprendían a crear cosas con sus propias manos, a transformar un trozo de tela en algo útil, en algo hermoso, empezaron a mostrar más interés, más entusiasmo. Les enseñamos no solo a coser, sino a diseñar, a expresarse a través de colores, patrones, texturas. Una de las chicas, Laura, de 16 años, mostró un talento especial. Tenía un ojo natural para el diseño, una creatividad que me recordaba a Marta a su edad. Comencé a prestarle especial atención, a enseñarle técnicas más avanzadas, a animarla a experimentar. Un día, mientras trabajábamos juntas en un proyecto, Laura me preguntó: Carmen, ¿por qué nunca tuviste tu propio taller? Tienes tanto talento. La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca lo había pensado seriamente. Había cosido toda mi vida, primero por necesidad, luego como una manera de ahorrar dinero, de proveer para mi familia. Pero nunca había considerado mis habilidades como algo valioso en sí mismo, como algo que pudiera ser el centro de un proyecto propio. Supongo que nunca tuve tiempo, respondí. Tenía que trabajar, cuidar de mi familia. Laura asintió, pero había algo en su mirada, una mezcla de confusión y tristeza, que me hizo replantearme mi respuesta. O quizás, continué, siendo honesta con ella y conmigo misma, nunca creí que fuera lo suficientemente buena, lo suficientemente importante. Siempre pensé que mi deber estaba en servir a otros, no en perseguir mis propios sueños. Laura me miró con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. Pero ahora podrías, ¿verdad?
No es demasiado tarde. Su comentario quedó flotando entre nosotras, como una semilla plantada que comenzaría a germinar en los días siguientes. ¿Era realmente demasiado tarde? ¿Podía, a mis 72 años, comenzar algo nuevo, algo propio? Una tarde, mientras ordenaba mi armario, encontré una vieja caja con retazos de tela que había guardado durante años. Algunos eran de los vestidos que había cosido para Marta cuando era niña, otros de los trajes que había arreglado para Javier para sus primeras entrevistas de trabajo. Cada trozo de tela contenía una historia, un recuerdo, una parte de mi vida dedicada a otros. Pero en lugar de sentir nostalgia o tristeza, sentí el impulso repentino de crear algo nuevo con ellos, algo que fuera completamente mío. Saqué mi vieja máquina de coser, la coloqué en la mesa del comedor y comencé a trabajar en un proyecto que había estado gestándose en mi mente desde la conversación con Laura. Durante las semanas siguientes, pasé horas recortando, cosiendo, creando. No sabía exactamente qué estaba haciendo, solo seguía un impulso, una intuición. Poco a poco, los retazos se fueron transformando en una colcha, pero no una colcha cualquiera. Era un tapiz de mi vida, de mis experiencias, de mis transformaciones. Cada trozo de tela contaba una historia: el vestido azul que usé en la boda de Javier, las camisas de Emilio que había guardado después de su muerte, los pijamas de Marta durante su enfermedad, los manteles que había usado durante décadas de comidas familiares. Pero no los había dispuesto en un orden cronológico o temático. Los había combinado de una manera que creaba un nuevo patrón, una nueva narrativa. Cuando terminé, extendí la colcha sobre mi cama y me quedé mirándola, asombrada por lo que había creado. No era solo un objeto funcional, era una obra de arte, mi obra de arte. Reflejaba mi pasado, pero también representaba mi presente, de alguna manera, apuntaba hacia un futuro que apenas comenzaba a imaginar. Tomé una fotografía y se la envié a Javier. Su respuesta llegó casi de inmediato: «Mamá, esto es impresionante. ¿Has considerado mostrar tu trabajo a otros?» Isabel tiene una amiga que dirige una pequeña galería de arte textil. Podría ponerlas en contacto. La idea me pareció absurda al principio. Yo, exponiendo en una galería, pero la semilla que Laura había plantado estaba creciendo, y me encontré respondiendo: «¿Por qué no? Me gustaría conocer a su amiga». La reunión se concretó para la semana siguiente. María, la amiga de Isabel, vino a mi apartamento para ver la colcha y otras piezas que había hecho a lo largo de los años. Para mi sorpresa, se mostró genuinamente impresionada. «Carmen, tu trabajo tiene una autenticidad que es difícil de encontrar», me dijo, examinando la colcha con ojo crítico. «Combinas técnicas tradicionales con una sensibilidad contemporánea, y cada pieza cuenta una historia. Me encantaría incluir tu trabajo en nuestra próxima exposición de arte textil». Me quedé sin palabras. Nunca, ni en mis sueños más audaces, había imaginado que alguien valoraría mi trabajo de esa manera, que lo vería como arte digno de ser exhibido. «No sé qué decir», confesé. «Nunca he hecho esto profesionalmente. Solo creo cosas porque me gusta hacerlo». «Esa es exactamente la razón por la que tu trabajo es especial», respondió María. «No está calculado, no sigue tendencias, no busca impresionar. Es auténtico, honesto, profundamente personal». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Creé más piezas para la exposición, experimentando con nuevas técnicas, nuevos materiales, pero siempre manteniendo esa conexión personal, esa autenticidad que María había valorado. También continué con el taller de costura para jóvenes, inspirada por la forma en que mi propio trabajo estaba evolucionando. Laura se convirtió en una especie de aprendiz no oficial. Venía a mi casa después de las clases, y trabajábamos juntas en proyectos, compartiendo ideas, aprendiendo la una de la otra. Ella me enseñaba sobre nuevas tendencias, sobre cómo usar las redes sociales para mostrar mi trabajo. Yo le enseñaba técnicas antiguas, trucos que había aprendido a lo largo de décadas de práctica. La tarde antes de la inauguración de la exposición, recibí una llamada de Javier. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó, y pude notar la preocupación mezclada con orgullo en su voz. «Nerviosa», admití, «pero también emocionada. Es extraño exponer algo tan personal, permitir que otros lo vean, lo juzguen. Pero a la vez, se siente correcto».
Estoy tan orgulloso de ti, dijo Javier, con la voz cargada de emoción. Has recorrido un largo camino desde aquella boda. Ambos guardamos silencio por un momento, recordando aquel día que, con todo su dolor y humillación, había sido el catalizador de tantos cambios positivos en nuestras vidas. A veces pienso que debería agradecerte, dije finalmente, por no venir a buscarme aquella noche, por darme el espacio para tomar mi propia decisión, por difícil que fuera. Mamá, no tienes nada que agradecerme, respondió Javier. Si alguien debe estar agradecido, soy yo. Me enseñaste una lección que necesitaba aprender, aunque fuera de la manera más dura. Me mostraste que el amor verdadero no es solo sacrificio incondicional, es también respeto, reconocimiento, valoración mutua. La noche de la inauguración llegó. La pequeña galería estaba llena de gente, amigos, familiares, desconocidos interesados en el arte textil. Mi colcha ocupaba un lugar central, acompañada de otras piezas que había creado en los últimos meses. Cada una tenía una pequeña tarjeta con su título y una breve descripción. La colcha la había titulado simplemente Renacimiento. La descripción rezaba: tejida con retazos de mi vida pasada para crear algo nuevo, algo que es completamente mío. Cada pieza cuenta una historia de sacrificio, pero juntas forman un mapa hacia la autovaloración, hacia la redefinición de lo que significa amar y ser amada. Javier e Isabel estaban a mi lado, apoyándome silenciosamente. Laura también estaba allí, moviéndose entre los asistentes, explicando con entusiasmo las técnicas que había utilizado, las historias detrás de cada pieza. Teresa, Luisa y otras amigas que había hecho en los últimos meses formaban un pequeño grupo de apoyo, sonriendo con orgullo cada vez que alguien se detenía a admirar mi trabajo. Un hombre mayor se acercó a mí, con una expresión de admiración genuina. «Su trabajo es extraordinario», me dijo. «La manera en que combina lo personal con lo universal, lo tradicional con lo contemporáneo. Es realmente conmovedor». «Gracias», respondí, sintiendo un calor en las mejillas que no había experimentado en décadas. «Ha sido un viaje de descubrimiento, tanto del proceso creativo como de mí misma». «Se nota», dijo el hombre. «Hay una autenticidad en su trabajo que es imposible de fingir. Transmite una historia de transformación, de redescubrimiento personal a una edad en que muchos creen que ya no es posible». Sus palabras resonaron profundamente en mí, capturando exactamente lo que había experimentado estos últimos meses. Al final de la noche, María se acercó con una sonrisa radiante. «Carmen, ha sido un éxito absoluto. Hemos vendido 3 de tus piezas, y varios asistentes han preguntado si aceptarías encargos personalizados». Me quedé atónita. No solo habían apreciado mi trabajo como arte, sino que estaban dispuestos a pagar por él, a tenerlo en sus hogares. «No sé qué decir», confesé. «Nunca pensé que alguien quisiera comprar algo hecho por mí». «Pues será mejor que te acostumbres», dijo María con una sonrisa. «Creo que esto es solo el comienzo». Y tenía razón. En los meses siguientes, mi pequeño hobby se convirtió en algo más, no exactamente un negocio, pero sí una actividad que me reportaba no solo satisfacción personal, sino también reconocimiento externo, sorprendentemente, un modesto ingreso extra. Comencé a recibir encargos para crear colchas personalizadas, tapices que contaran historias familiares, piezas conmemorativas para momentos significativos. Cada proyecto era único, cada uno me permitía conectar con las historias de otros mientras seguía explorando y expresando la mía propia. El taller para jóvenes también evolucionó. Lo que había comenzado como clases básicas de costura se transformó en un espacio creativo donde las jóvenes aprendían no solo técnicas textiles sino también a expresarse, a contar sus propias historias a través del arte. Laura, en particular, floreció en este entorno. Su talento natural, combinado con su entusiasmo por aprender, la convirtió en una artista por derecho propio. Ver su crecimiento, su confianza aumentando con cada proyecto completado, me llenaba de una satisfacción diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Un año después del incidente en la boda, Javier e Isabel organizaron una cena para celebrar su primer aniversario. Era una reunión pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos muy cercanos. Cuando llegué, me sorprendió encontrar mi colcha Renacimiento colgada en la pared principal del salón, enmarcada como la obra de arte que era. «¿Cuándo?», comencé a preguntar,
confundida. La compramos a través de María, explicó Isabel. Queríamos tenerla aquí, como recordatorio de nuestro viaje conjunto, de todo lo que hemos aprendido este año. Javier me abrazó por los hombros. Además, es una obra maestra. Algún día, cuando seas una artista famosa, podremos decir que fuimos los primeros en coleccionar tu trabajo. Me reí, pero sentí una emoción profunda al ver mi creación en su hogar, valorada no solo por su conexión personal, sino también por su mérito artístico. Durante la cena, mientras disfrutábamos de la comida y la conversación, me encontré observando a las personas reunidas alrededor de la mesa, Javier e Isabel, tan evidentemente felices juntos. Teresa, mi compañera de aventuras, Laura, a quien habían invitado a petición mía, mirando todo con ojos curiosos y alertas, algunos amigos cercanos de la pareja. Era una escena cálida, acogedora, llena de afecto genuino. Y yo estaba allí no como la madre sacrificada, no como la viuda sufriente, sino como Carmen, una mujer con su propia identidad, sus propios logros, su propio valor intrínseco. El camino que había recorrido desde aquella humillación en la boda hasta este momento de serenidad y autovaloración no había sido fácil ni lineal. Había tenido momentos de duda, de retrocesos, de caer en viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Seguía siendo un trabajo en progreso, un aprendizaje constante. Pero la transformación era real. Ya no medía mi valor por lo que podía hacer por otros, por cuánto podía sacrificar. Había aprendido a reconocer y honrar mis propias necesidades, deseos y talentos. Había descubierto que podía amar profundamente a los demás sin anularme a mí misma, que podía dar sin vaciarse, que podía recibir sin sentirme indigna. Después de la cena, mientras todos se relajaban en el salón, Laura se acercó a mí con una expresión seria. «Carmen», dijo en voz baja, «hay algo que quiero contarte. He solicitado una beca para estudiar diseño textil en la universidad. Me la han concedido». «Laura, eso es maravilloso», exclamé, genuinamente feliz por ella. «Siempre supe que tenías un talento especial». «Es gracias a ti», dijo, con los ojos brillantes. «No solo por las técnicas que me has enseñado, sino por mostrarme que nunca es demasiado tarde para perseguir lo que amas, para valorar tu propio talento». Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había pensado en mí misma como un modelo a seguir, como alguien que pudiera inspirar a otros. Había pasado tanto tiempo viéndome solo como un apoyo, un soporte para que otros brillaran, que la idea de que mi propio viaje pudiera iluminar el camino de alguien más era nueva y emocionante. «No sé si merezco tanto crédito», dije, «pero me alegra haberte ayudado de alguna manera. Y estoy increíblemente orgullosa de ti». Laura sonrió, y en esa sonrisa vi un reflejo de la joven que yo podría haber sido, si hubiera tenido a alguien que me animara a valorar mis propios talentos, mis propios sueños. Más tarde esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en un año. El incidente doloroso de la boda, que en su momento pareció una herida irreparable, se había convertido en el catalizador de una transformación profunda y necesaria. No era que todo estuviera resuelto, que todos los patrones de toda una vida hubieran desaparecido como por arte de magia. Aún tenía días en que me sentía insegura, en que cuestionaba mi valor, en que caía en viejos hábitos de abnegación excesiva. La diferencia era que ahora era consciente de esos patrones, podía reconocerlos y, poco a poco, corregirlos. Mi relación con Javier e Isabel también seguía evolucionando. Había momentos de tensión, de malentendidos, de viejas heridas que se reabrían. Pero ahora teníamos las herramientas para abordar esos conflictos de manera más saludable, más honesta, más respetuosa. Mi vida, a los 73 años, era más rica, más plena de lo que jamás había imaginado que podría ser. Había descubierto nuevas pasiones, nuevas amistades, nuevas formas de expresión. Había aprendido a valorarme no solo por lo que podía dar a otros, sino por quién era, por mi propia esencia. Y, quizás lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para redescubrirse. Que la vida, incluso en sus etapas más avanzadas, sigue siendo un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevos colores, nuevas texturas, nuevas posibilidades. Esa noche, antes de acostarme, abrí el diario que Javier me había regalado antes de mi viaje a Lisboa. Había seguido escribiendo en él regularmente,
documentando mi viaje interior tanto como mis experiencias externas. Escribí: hoy, mirando mi colcha colgada en la pared de Javier e Isabel, vi algo más que trozos de tela cosidos juntos. Vi un mapa de mi vida, de mi transformación. Cada retazo representa un sacrificio, sí, pero también una elección, una expresión de amor. Y juntos, forman algo nuevo, algo que es completamente mío. No sé qué me depara el futuro. Sé que no todos los días serán fáciles, que habrá momentos de duda, de retroceso. Pero también sé que ya no estoy definida únicamente por lo que doy a otros, por cuánto puedo sacrificar. Soy Carmen Suárez, una mujer de 73 años que está descubriendo, quizás por primera vez, quién es realmente. Una artista que encuentra belleza en los fragmentos de una vida vivida plenamente, con sus alegrías y sus dolores. Una madre que ama profundamente, pero que también se ama a sí misma. Y eso, a fin de cuentas, es quizás el descubrimiento más valioso, que el amor verdadero, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, no se mide por el sacrificio, sino por la autenticidad, por la honestidad, por el respeto mutuo. La anciana que no debería estar aquí ha encontrado su lugar. Y es exactamente donde debe estar. Cerré el diario, apagué la luz y me quedé mirando por la ventana las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos descubrimientos. Y yo estaba lista para vivirlo plenamente, como la mujer que siempre había sido en potencia, como la mujer que había descubierto que era, como la mujer en la que seguía transformándome cada día.